Estás de pie en tu cocina, mirando fijamente una olla de agua sobre la estufa. Encendiste el fuego hace 5 minutos, tal vez más. La hornilla brilla en rojo bajo el metal. El calor irradia hacia el aire. La energía inunda el agua molécula a molécula. Y sin embargo, nada. La superficie permanece lisa, cristalina, perfectamente inmóvil. Ni una burbuja, ni siquiera un brillo. Sabes que va a hervir, la física lo garantiza, la termodinámica lo exige, pero en este momento, observando, esperando, parece como si el universo hubiera conspirado para mantener esa agua obstinadamente, imposiblemente quieta. Cada segundo se estira, tu atención se agudiza, concentrándose en la olla con precisión láser, buscando el primer signo de movimiento, la primera burbuja diminuta que reivindicará tu paciencia. Pero cuanto más miras, más parece tardar. El tiempo mismo parece ralentizarse, espesarse, como si tu mirada hubiera alcanzado el tejido de la realidad y presionado pausa. Has escuchado el dicho 1000 veces, una olla vigilada nunca hierve. Es un cliché, una sabiduría popular transmitida a través de generaciones, destinada a enseñar paciencia, a recordarte que obsesionarte con algo no hace que suceda más rápido. Pero aquí está la cosa. ¿Qué pasa si no es solo una metáfora? ¿Qué pasa si hay algo más profundo, más extraño, más fundamentalmente verdadero sobre esa afirmación de lo que nadie se da cuenta? ¿Qué pasa si, en un sentido muy real, tu acto de observar está interfiriendo con el proceso, no solo en tu percepción del tiempo, sino en la progresión real de los eventos? ¿Qué pasa si la observación, el simple acto de prestar atención, tiene el poder de congelar la realidad en su lugar? Esto no es misticismo, esto no es pensamiento New Age optimista sobre la conciencia creando la realidad, esto es mecánica cuántica, y el fenómeno tiene un nombre: el efecto Zenón cuántico. Nombrado en honor a Zenón de Elea, el antiguo filósofo griego que propuso paradojas sobre el movimiento y el tiempo, el efecto Zenón cuántico describe una situación donde la observación continua de un sistema cuántico impide que ese sistema cambie. Lo miras lo suficientemente cerca, con suficiente frecuencia, y se detiene en evolucionar, no metafóricamente, literalmente. Y aunque este efecto opera a la escala de partículas subatómicas, muy alejado del agua hirviendo y la experiencia cotidiana, el principio que revela es tan extraño, tan contraintuitivo, que nos obliga a repensar qué queremos decir con observación, medición y el papel que la conciencia podría jugar en el despliegue de la realidad. Comencemos con la psicología, porque es ahí donde vive la experiencia de la mayoría de las personas sobre la olla vigilada. Cuando te paras sobre esa estufa, mirando fijamente el agua que se niega a hervir, el tiempo genuinamente se siente más lento. Esto no es una ilusión en el sentido de que lo estés imaginando. Tu cerebro realmente está procesando el tiempo de manera diferente según cómo asignas la atención. Los psicólogos llaman a esto temporización prospectiva, la manera en que estimamos cuánto tiempo está tardando algo mientras está sucediendo. Cuando estás involucrado en algo estimulante, variado, que capta la atención, el tiempo vuela. Tu cerebro codifica menos momentos distintos porque todo se difumina en un flujo continuo de actividad. Pero cuando estás esperando, cuando te enfocas en un solo estímulo inmutable, tu cerebro codifica cada segundo con detalle insoportable. Notas la falta de cambio, marcas cada momento como distinto, separado, arrastrado. Y porque tu cerebro está registrando más momentos individuales, la experiencia subjetiva de la duración se expande. 1 minuto se siente como 5, 5 se siente como 20. La olla se sienta allí, burlándose de ti, y el tiempo se convierte en un peso presionando hacia abajo sobre tu conciencia. Pero eso es solo percepción, ¿verdad? El agua todavía se está calentando al mismo ritmo, las moléculas todavía están ganando energía, agitándose más rápido, acercándose al umbral donde harán la transición de líquido a gas. Tu mirada fija no cambia la física, ¿o sí? Porque aquí es donde la historia toma un giro hacia lo profundamente extraño. A nivel cuántico, la observación no es pasiva, no es como encender una linterna sobre algo para verlo mejor.
En mecánica cuántica, el acto de medición altera fundamentalmente el sistema que está siendo medido. Antes de que observas una partícula cuántica, existe lo que se llama una superposición, una neblina probabilística de múltiples estados potenciales todos sucediendo a la vez. Está aquí y allá, girando de esta manera y de aquella manera, ocupando una nube de posibilidades. Pero en el momento en que la mides, en el momento en que interactúas con ella de una manera que extraes información, la superposición colapsa, la partícula elige un estado y se bloquea en él. Y si sigues midiendo, sigues observando, sigues forzándola de vuelta al mismo estado una y otra vez, evitando que evolucione a algo más. Este es el efecto xenón cuántico, teorizado por primera vez en 1977 por los físicos George Sudarshan y Vaidyanatha Misra. Se dieron cuenta de que si observas un sistema cuántico con suficiente frecuencia, puedes efectivamente congelar su evolución. Imagina un átomo radiactivo que tiene cierta probabilidad de desintegrarse con el tiempo. Dejado solo, eventualmente se desintegrará. La mecánica cuántica predice esto con certeza estadística. Pero si mides si se ha desintegrado cada microsegundo, verificando una y otra vez, algo extraño sucede. La probabilidad de desintegración cae hacia cero. El átomo, atrapado en el acto de ser observado, nunca tiene la oportunidad de hacer la transición al estado desintegrado. Es como si cada medición reiniciara el reloj, arrastrando el sistema de vuelta a su punto de partida antes de que pueda cambiar. Cuanto más miras, menos evoluciona. La observación, en este contexto, es una especie de jaula temporal. Los experimentos han confirmado esto. En 1990, investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Colorado atraparon iones de berilio y los sometieron a medición continua. Bajo circunstancias normales, estos iones experimentarían una transición cuántica entre estados de energía a un ritmo predecible. Pero cuando los científicos midieron el sistema rápida y repetidamente, la transición se ralentizó dramáticamente. En algunos casos, se detuvo por completo. Los iones quedaron congelados en su estado inicial, incapaces de evolucionar, mantenidos en su lugar por el peso absoluto de la observación. Esto no fue una casualidad, no fue error experimental, fue una demostración directa de que la medición, consciente o no, ya que el observador en mecánica cuántica no requiere conciencia humana, solo interacción con un aparato de medición, puede inhibir el cambio al nivel más fundamental de la realidad. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con tu olla de agua? En la superficie, nada. Las moléculas de agua en tu olla no son partículas cuánticas en superposición. Están gobernadas por termodinámica clásica, no por incertidumbre cuántica. Tu mirada fija hacia ellas no colapsa sus funciones de onda, porque no tienen funciones de onda significativas a esa escala. Los efectos cuánticos se promedian en comportamiento predecible y determinista cuando estás tratando con billones y billones de moléculas. El agua hervirá si la miras o no, y hervirá al mismo ritmo, gobernada por transferencia de calor y presión de vapor y las leyes de la termodinámica que no se preocupan por tu atención. Pero, y aquí es donde se vuelve filosóficamente mareante, el efecto xenón cuántico revela algo profundo sobre la naturaleza de la observación misma. Nos dice que en el nivel más profundo de la realidad, el acto de mirar, de medir, de interactuar con un sistema para extraer información no es neutral. Tiene consecuencias, da forma a los resultados. Y aunque esas consecuencias están mayormente confinadas al reino cuántico, el principio que exponen, que la observación y la evolución están entrelazadas, que mirar algo puede evitar que cambie, proyecta una larga sombra sobre cómo pensamos sobre el tiempo, la causalidad y el papel de la conciencia en el universo. He aquí el pensamiento incómodo. Si el efecto xenón cuántico funciona en las escalas más pequeñas, ¿dónde se detiene? La mecánica cuántica es la base de todo. El mundo clásico que experimentamos, objetos sólidos, tiempo que fluye, causas y efectos predecibles, emerge de procesos cuánticos. Es una cuestión de escala, de promediar, de incontables eventos cuánticos que se suman en un comportamiento macroscópico. Pero la frontera entre lo cuántico y lo clásico es borrosa, discutida, todavía no del todo comprendida. Hay experimentos que sugieren que los efectos cuánticos pueden persistir en sistemas más grandes de lo que creíamos posible, coherencia cuántica en moléculas biológicas, entrelazamiento en entornos relativamente cálidos y caóticos.
Así que aunque tu mirada fija a una olla de agua no desencadene un congelamiento cuántico, el hecho de que la observación pueda congelar cualquier cosa, en cualquier escala, debería hacerte detener. Debería hacerte preguntarte, ¿cuánta realidad depende de si está siendo observada o no? Y luego está la experiencia subjetiva, la capa psicológica que se sienta encima de lo cuántico. Te quedas allí mirando la olla y el tiempo se ralentiza, no por la mecánica cuántica, sino porque tu cerebro, hipercentrado en un solo estímulo inmutable, estira cada segundo en una eternidad subjetiva. La olla hervirá al mismo ritmo, la miras o no, pero si te alejas, el tiempo colapsa. Vuelves 5 minutos después y la encuentras hirviendo, y esos 5 minutos han pasado como un instante, porque tu atención estaba en otra parte, haciendo otra cosa, codificando menos momentos distintos. El "una olla vigilada nunca hierve" no trata de la olla, trata de tu experiencia del tiempo y de cómo la atención deforma la duración. La olla herve perfectamente, eres tú, el observador, quien cambia. Esta es la versión humana del efecto xenón cuántico, traducida a psicología. No puedes congelar una olla de agua hirviendo con solo mirarla, pero sí puedes congelar tu propia experiencia del tiempo, atraparte en una eternidad subjetiva donde el cambio se siente imposible porque tu atención se ha anclado a un solo punto y se niega a soltarlo. Y la ironía, la broma cruel en el corazón de todo esto, es que la mejor manera de hacer que algo parezca suceder más rápido es dejar de mirarlo, soltar, confiar en que el proceso se desarrollará sin tu vigilancia constante. La olla hervirá, el mensaje llegará, el vuelo aterrizará. Pero si te quedas allí, con los ojos clavados, con la tensión tensa, experimentarás cada segundo de la espera y se sentirá como si fuera para siempre. Así que, en cierto sentido, el antiguo dicho acierta. Una olla vigilada nunca hierve, no porque la observación impida que hierva, sino porque la observación transforma el tiempo. La olla herve al mismo ritmo, no le importa tu ansiedad. Pero tú, el observador, atrapado en el estiramiento subjetivo, vives una realidad distinta. Para ti, la olla tarda una eternidad. Para ti, el tiempo se detiene. Y en ese sentido, la olla nunca hierve, porque ese nunca no habla de la duración objetiva, sino de la sensación de eternidad cuando eres tú quien está esperando. Y debajo de todo, escondido en la espuma cuántica, el efecto xenón permanece, recordándonos que, en las escalas más pequeñas, mirar sí detiene el cambio, que la observación y la realidad están enredadas de formas que aún no comprendemos del todo, que el acto de medir no es pasivo ni neutral, sino una intervención, una perturbación, una fuerza que da forma al mundo que intenta revelar. No eres solo testigo de la realidad, eres participante. Y cada vez que observas, cada vez que mides, cada vez que prestas atención, extiendes la mano hacia la trama misma de la existencia y dejas tu marca. El agua hervirá, tarde o temprano, pero no, al menos en tu experiencia, mientras la estés mirando. Vayamos más profundo. Hablemos sobre qué significa realmente el efecto xenón cuántico, cómo funciona y por qué debería inquietarte más que el simple hecho de que mirar fijamente el agua hace que el tiempo se sienta lento. Porque una vez que entiendes la mecánica, una vez que comprendes qué está sucediendo cuando la observación congela un sistema cuántico, comienzas a ver las grietas en la realidad que creías sólida. Empiezas a preguntarte si el universo opera bajo reglas que tienen sentido o si está sostenido por algo mucho más extraño, algo que responde a ser observado, algo que se niega a cambiar cuando estás prestando atención. Primero, aclaremos de qué estamos hablando cuando decimos sistema cuántico. A escala cotidiana, macroscópica, clásica, el mundo del agua hirviendo y las manzanas cayendo, las cosas se comportan de manera predecible. Los objetos tienen posiciones definidas, velocidades definidas, estados definidos. La causa lleva al efecto de una manera agradable, lineal y determinista. Enciendes la estufa, el calor fluye hacia el agua, la temperatura sube y eventualmente el agua hierve. Simple. Confiable. Puedes cerrar los ojos, alejarte, volver 10 minutos después y el proceso se habrá desarrollado exactamente como la física predice, sin importar si alguien estaba mirando. Pero acércate, reduce la escala hasta los átomos, electrones, fotones, los bloques fundamentales de la materia y la energía. Aquí, las reglas cambian.
Las partículas no tienen posiciones definidas ni estados definidos hasta que las mides. En cambio, existen en lo que se llama superposición, un limbo cuántico donde todos los estados posibles coexisten simultáneamente, cada uno con su propia probabilidad. Un electrón no está aquí o allá, está en todas partes donde podría estar, disperso en una nube de probabilidad hasta que algo lo obliga a elegir. Ese algo es la medición, la observación, la interacción con el entorno de una manera que extrae información sobre el estado del sistema. Cuando mides un sistema cuántico, digamos, verifica si un electrón tiene spin hacia arriba o hacia abajo, el acto de medición colapsa la superposición. El electrón, que estaba simultáneamente arriba y abajo, de repente se convierte en uno u otro. La función de onda, la descripción matemática de todas esas probabilidades, colapsa en un solo resultado definido. Y esto no es porque no sabías en qué estado estaba antes de medirlo, es porque no estaba en un estado definido, estaba genuinamente en ambos estados a la vez, y la medición lo obligó a decidir. Esto ya es bastante extraño, pero el efecto xenón cuántico añade otra capa de rareza. Porque resulta que si mides un sistema cuántico repetidamente, rápidamente, continuamente, puedes evitar que evolucione. Lo bloqueas en su lugar. Así es como funciona. Imagina que tienes un sistema cuántico que está intentando hacer la transición del estado A al estado B. Dejado solo, la mecánica cuántica dice que esta transición ocurre con el tiempo, gobernada por la ecuación de Schrödinger, que describe cómo evolucionan las funciones de onda. El sistema comienza en el estado A y durante cierto periodo, microsegundos, milisegundos, lo que sea, gradualmente cambia al estado B. Esta transición no es instantánea, es una evolución suave y continua, a través de una superposición de A y B, con la probabilidad de estar en B aumentando a medida que pasa el tiempo. Pero ahora, imagina que mides el sistema después de un tiempo muy corto, tan corto que apenas ha tenido oportunidad de evolucionar hacia el estado B. Cuando mides, colapsas la superposición, obligando al sistema a elegir entre A y B. Y como ha sido solo una pequeña fracción de segundo, la probabilidad de encontrarlo todavía en el estado A es abrumadoramente alta. Así que mides, la función de onda colapsa y el sistema está devuelto en el estado A completamente, definitivamente. Ahora esperas otra pequeña fracción de segundo y mides de nuevo. Lo mismo, todavía en A. Mides de nuevo, A, de nuevo, A. Cada medición reinicia el reloj, colapsando el sistema de vuelta a su estado inicial antes de que tenga tiempo de evolucionar. La transición de A a B, que habría ocurrido naturalmente si hubieras dejado el sistema solo, es prevenida por la pura frecuencia de observación. Has congelado el sistema en el estado A, no haciendo nada directamente, sino simplemente mirando demasiado de cerca, demasiado seguido. Este es el efecto xenón cuántico y ha sido confirmado en múltiples experimentos. Uno de los más famosos fue realizado en 2001 por investigadores del Instituto de Ciencias Guaymansa en Israel. Usaron un sistema de átomos ultraenfriados y los sometieron a medición continua mientras se suponía que los átomos estaban tunelando entre dos estados cuánticos. El tunelamiento cuántico es un proceso donde las partículas atraviesan barreras de energía que clásicamente no deberían poder cruzar, pura rareza cuántica. Pero cuando los investigadores aumentaron la frecuencia de las mediciones, observando los átomos más y más de cerca, la tasa de tunelamiento cayó. A una frecuencia de medición suficientemente alta, el tunelamiento se detuvo casi por completo. Los átomos quedaron congelados en su estado inicial, incapaces de evolucionar, mantenidos en su lugar por la observación. Entonces, aquí está la parte inquietante. La observación a nivel cuántico no se trata solo de obtener información, es una intervención, es una perturbación. Cada vez que mides, no estás registrando pasivamente lo que ya está ahí. Estás forzando al sistema a un estado definido, colapsando posibilidades, reiniciando la evolución.
Y si haces esto lo suficientemente rápido, no solo observas el sistema, lo controlas, evitas que cambie, lo atrapas en un solo estado, no aplicando fuerza o energía, sino simplemente mirando. Entonces, ¿significa esto que puedes congelar agua hirviendo solo mirándola? No, absolutamente no. El efecto xenón cuántico opera a escala cuántica y los sistemas macroscópicos como ollas de agua están compuestos por tantas partículas experimentando tantas interacciones que los efectos cuánticos se diluyen en comportamiento clásico. Las moléculas de agua no están en superposición de hervir y no hervir, están en un estado definido gobernado por temperatura, presión y transferencia de energía. Tu mirada no colapsa sus funciones de onda, porque a esa escala no hay función de onda coherente que colapsar. Los efectos cuánticos están ahí, escondidos en la estructura subyacente de la realidad, pero se promedian, se suavizan, se vuelven invisibles. Pero, y esta es la parte filosóficamente mareante, el límite entre lo cuántico y lo clásico no es tan nítido como creíamos. Hay evidencia creciente de que los efectos cuánticos pueden persistir en sistemas sorprendentemente grandes, cálidos y caóticos. Se ha detectado coherencia cuántica en moléculas biológicas, en la fotosíntesis, en la navegación de aves. Algunos investigadores incluso especulan que los procesos cuánticos podrían desempeñar un papel en la conciencia misma, aunque eso sigue siendo altamente controvertido y especulativo. El punto es, el mundo cuántico no está tan alejado de la experiencia cotidiana como solíamos creer, y los principios que gobiernan el comportamiento cuántico, superposición, entrelazamiento, colapso inducido por medición, son la base de todo. El mundo clásico emerge de la mecánica cuántica. Todo es cuántico, hasta el fondo. Simplemente no lo vemos porque somos demasiado grandes, demasiado cálidos, demasiado ruidosos. Así que, aunque no puedes congelar cuánticamente una olla de agua, el hecho de que la observación pueda congelar cualquier cosa debería hacerte detener. Debería hacerte preguntar, ¿qué es realmente la observación? En mecánica cuántica se define operacionalmente. La observación es cualquier interacción que extrae información sobre el estado de un sistema. No requiere conciencia. Un fotón golpeando un detector cuenta. Una partícula chocando con otra cuenta. El universo constantemente se observa a sí mismo a través de estas interacciones, colapsando superposiciones, definiendo estados, tallando la realidad de la niebla de posibilidad cuántica. Pero nosotros, como observadores conscientes, ocupamos una posición extraña en este cuadro. No solo interactuamos con sistemas cuánticos, experimentamos esas interacciones, le damos significado, nos preguntamos qué significa todo esto. Y esto nos lleva de vuelta a la olla vigilada y a la dimensión psicológica de la percepción del tiempo. Cuando te paras sobre esa estufa, mirando fijamente el agua que se niega a hervir, no estás desencadenando un efecto xenón cuántico, pero sí experimentas algo profundo sobre la relación entre atención y tiempo. El tiempo no es una cosa fija y objetiva que avanza independiente de quien la experimenta. El tiempo es relativo, Einstein nos enseñó eso, pero también es subjetivo. Dos personas pueden experimentar los mismos 5 minutos de maneras radicalmente distintas dependiendo de qué están haciendo, dónde enfocan su atención, cuán involucradas están. Una olla vigilada nunca hierve porque mirar distorsiona tu reloj interno, estirando segundos en eternidades subjetivas. La olla hierve al mismo ritmo, pero tú, el observador, experimentas el tiempo de manera distinta. Esta es la versión a escala humana del efecto xenón cuántico. La observación cambia las cosas, no siempre en el mundo físico, pero siempre en tu experiencia del mundo. Cuando prestas atención a algo, cuando miras, esperas, te concentras, alteras tu relación con el tiempo. Te atrapas en una especie de éxtasis temporal donde el cambio parece imposible porque eres tan consciente de su ausencia. Y la única manera de escapar de esa trampa es dejar de mirar, soltar, confiar en que el proceso se desarrollará sin tu vigilancia constante. Hay una lección aquí, quizás, sobre la paciencia sí, pero también sobre los límites del control.
Nos gusta pensar que prestar atención a algo ayuda a que avance, que el enfoque y la intención pueden doblar la realidad hacia resultados deseados. Y en algunos contextos eso es cierto, la atención impulsa el esfuerzo y el esfuerzo produce resultados. Pero a veces lo mejor que puedes hacer es mirar hacia otro lado, dejar de medir, dejar de revisar, dejar de obsesionarte. Porque tanto en mecánica cuántica como en la experiencia subjetiva, la observación implacable puede ser una jaula. Congela el sistema, literalmente, a nivel cuántico, o subjetivamente en tu percepción estirada del tiempo. La olla hervirá, el proceso se completará, pero solo si le das espacio, dejas que se desarrolle sin observación, confías en que la realidad no necesita tu testigo constante para funcionar. Así que, la próxima vez que te encuentres mirando una olla, una barra de carga, un reloj, esperando un cambio que parece imposiblemente lento, recuerda, no solo estás esperando, estás observando. Y la observación, ya sea cuántica o psicológica, tiene poder, da forma a lo que experimentas, puede atraparte en el tiempo, hacer que minutos se sientan como horas, congelar tu mundo en un estado de anticipación inmutable. Pero no controla la olla. El agua hervirá, estés mirando o no. La diferencia está solo en cuánto tiempo te parece. Y quizás, solo quizás, el secreto para hacer que el tiempo avance más rápido es dejar de intentar atraparlo, dejar que el universo haga su trabajo, sin mirar, sin medir, libre para evolucionar sin el peso de tu mirada que lo mantiene inmóvil. El efecto xenón cuántico es real, la observación congela sistemas cuánticos, pero la olla hervirá, eventualmente, probablemente cuando no estés mirando.